Vale, vamos a desgranar esto, porque, a ver, imaginemos por un momento que la institución más inexpugnable, rica y poderosa de todo el planeta, de repente desaparece de la faz de la Tierra en una sola noche. ¡Ostras! En plan, de un plumazo. Exacto. O sea, sin un largo declive, sin un proceso de asedio gradual ni nada, simplemente un paso de la cima absoluta al colapso total en cuestión de horas. Es que es brutal pensarlo así. Y hoy vamos a diseccionar exactamente cómo y por qué ocurre esto. Eso es. Y para quien nos escucha, nuestra base documental para este análisis a fondo es uno de los relatos literarios e históricos más intensos que existen, que es el capítulo 5 del libro de Daniel, según el texto de la Biblia de las Américas. Lo fascinante aquí es que es un texto que ofrece un nivel de sofisticación tremendo. O sea, a primera vista puede parecer una simple narrativa sobre intervenciones sobrenaturales o fantasmas. No, Claro, la típica historia de miedo antigua. eso es. Pero si escarbamos un poco, lo que tenemos entre manos es un tratado magistral sobre la ceguera institucional. O sea, la anatomía de la arrogancia extrema y, esas dinámicas psicológicas que preceden a un desastre fulminante. Totalmente de acuerdo. Pero antes de entrar de lleno, conviene hacer una aclaración súper importante para la gente que nos está escuchando. Sí, fundamental. Vamos a abordar este documento desde una perspectiva de pura curiosidad intelectual. O sea, nuestra misión hoy es explorar los eventos, el rico simbolismo y, las estructuras de poder tal como las presenta la fuente. Ajá. Analizando el texto de manera completamente imparcial, sin tomar postura sobre las creencias religiosas subyacentes. Al final, se trata de entender cómo funciona el colapso de un sistema, sin más. Claro, un enfoque súper necesario, porque la mecánica del colapso que describe este documento es universal. Y fíjate, la historia no arranca con un ejército invadiendo o una crisis económica, sino con una fiesta. Madre mía. Sí. ¿Y qué fiesta? Y eso ya nos dice muchísimo sobre la desconexión total de la élite gobernante con la realidad que tenían fuera del palacio. Precisamente. A ver, el relato nos sitúa en Babilonia, en el epicentro absoluto del poder mundial de la época. El rey Belsásar organiza un banquete monumental para 1000 de sus nobles. 1000 personas. ¡Una barbaridad! 1000 altos cargos del imperio reunidos en una sola sala. Y en pleno festín, mientras saborea el vino y demás, Belsásar toma una decisión que va mucho más allá de la simple ostentación. Ya, es que ahí es donde la cosa se tuerce. Total. Ordena que traigan los vasos sagrados de oro y plata que su padre, el gran Nabucodonosor, había saqueado del templo de Dios en Jerusalén años atrás. Hay que detenerse en la intención detrás de este acto, porque no es casual en absoluto. Traer esos vasos no responde a que se hubieran quedado sin copas en la cocina del palacio, ¿sabes? Claro, no es un problema de vajilla. Exacto. Es una exhibición súper calculada de dominio. En la antigüedad, o sea, cuando un imperio conquistaba a otro, tomar los objetos sagrados del pueblo derrotado era una forma directa de decir, nuestros dioses y nuestro poder han aplastado a los vuestros. Una demostración de fuerza brutal. Totalmente. Pero es que Belsasar lleva esto un paso más allá al profanarlos en medio de una borrachera monumental. Es una provocación en toda regla, vamos. El texto detalla cómo el rey, sus nobles, sus mujeres, sus concubinas, todos beben de esos recipientes consagrados. Sí. Y mientras lo hacen, se dedican a alabar a dioses de oro, de plata, de bronce, hierro, madera y piedra. O sea, a mí me gusta pensar en una analogía moderna para esto. A ver, cuéntame. Es como si... imagínate un multimillonario arrogante, el típico director general de una multinacional intocable de hoy en día. Vale, lo tengo en mente. Pues que decidiera usar artefactos milenarios e invaluables de un museo histórico, como, como vasos de plástico rojos para mezclar cócteles en una fiesta desenfrenada en su mansión. Ostras, qué buena imagen. Simplemente para demostrar que las reglas, la historia y el respeto no se aplican a su persona. Que él está por encima de todo eso. Esa analogía corporativa es supervisual, me encanta, pero es que el texto añade una capa de ironía materialista que lo hace aún más grave, fíjate. ¿En qué sentido? Pues a ver, observemos el contraste que plantea el autor. Están utilizando vasos sagrados que originalmente representaban la devoción a una entidad espiritual e invisible. Ajá.
para brindar en honor a ídolos construidos con elementos puramente inanimados. O sea, el texto se molesta en listar los materiales: oro, hierro, madera, piedra. ¿Es verdad? ¿Hace la lista completa? Claro, es una jerarquía del materialismo total. Belsázar está declarando que lo único que importa, lo único que tiene valor y poder real en su mundo es lo que se puede tocar, lo que se puede pesar y acumular. O sea, el dinero y la materia bruta. Punto. Exacto. Y ahí reside el gran problema del poder absoluto, ¿no? Que crea una especie de burbuja de cristal donde el líder se convence de que su control sobre lo material lo hace literalmente invulnerable. Totalmente. Se creen intocables. Pero claro, esta ilusión salta por los aires de la manera más gráfica y espeluznante posible. En el apogeo de esa celebración de la materia pura, irrumpe algo que desafía absolutamente todas las leyes del mundo físico de Belsázar. Ahí viene el momento clave. De repente, aparecen los dedos de una mano humana, una mano flotante, y empiezan a escribir frente al candelabro sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. La puesta en escena de este momento, de verdad, es brillante. O sea, ocurre en la pared encalada y directamente bajo la luz del candelabro. No está escondido en un rincón. Que va, que va. No hay sombras misteriosas en una esquina oscura. Está súper iluminado y a la vista de los 1000 nobles que estaban ahí. Todos lo ven. Claro, es una interrupción pública del orden establecido. Y el efecto sobre el rey es la disección perfecta de cómo el terror desmantela el poder en un segundo. Total. Y la descripción anatómica de ese miedo a mí me resulta fascinante. El texto dice que el rostro del rey palidece, sus pensamientos lo turban, y añade algo súper específico. Uy, sí, esa parte es tela. Dice que las coyunturas de sus caderas se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una contra otra. O sea, yo siempre me pregunto, ¿por qué el texto es tan específico sobre las caderas relajadas y las rodillas chocando? Ya, es muy gráfico. ¿Tú crees que es una forma literaria de despojar instantáneamente a un monarca absoluto de, no sé, de toda su dignidad física? Totalmente. O sea, esto plantea una pregunta importante sobre la inutilidad del poder terrenal ante lo desconocido. Porque, a ver, el cuerpo físico traiciona por completo la fachada institucional. Ya te digo, el rey se desmorona. Esa descripción tan cruda de las caderas y las rodillas es la forma literaria de demostrar que todo el ejército de Babilonia y todo el oro del mundo son completamente inútiles cuando la realidad exterior perfora tu burbuja. Claro, de repente el oro no te sirve para no temblar. Exacto. El líder supremo queda reducido a su fragilidad biológica más básica, más primaria. Ante lo desconocido, el rey ya no es un rey, es solo un hombre aterrorizado perdiendo el control de sus esfínteres y de sus extremidades. Es que es humillante. Y claro, ante ese colapso personal, el rey hace lo que haría cualquier líder en crisis hoy en día. ¿Llamar a los expertos? Tal cual, llama a los consultores, grita fuertemente que traigan a los encantadores, a los caldeos y a los adivinos, todo el gabinete de crisis. Su comité de sabios. Y entra en tal estado de desesperación, pero de pánico absoluto, que pone sobre la mesa una recompensa astronómica. A quien logre leer la escritura en la pared y darle la interpretación, le dice que se le vestirá de púrpura, se le pondrá un collar de oro y se le otorgará autoridad como tercero en el reino. O sea, una locura de recompensa. Esencialmente, el tío está dispuesto a subastar la tercera parte de su superimperio por 1 miligramo de certeza. Lo cual revela la debilidad estructural increíble de su mandato. O sea, cuando el conocimiento falla, intenta comprar la solución con los mismos elementos materiales que alababa hace un minuto. Oro y jerarquía. Exactamente. Oro, collares, puestos directivos. Sin embargo, todos los sabios del reino entran en la sala y fracasan estrepitosamente. Nadie puede leer la inscripción ni ofrecer una interpretación. Y aquí radica una lección vital sobre los ecosistemas cerrados, a mi modo de ver. Pues hay algo que me resulta súper intrigante sobre ese fracaso en particular. Porque, a ver, se supone que estos sabios eran la élite intelectual del mundo antiguo, ¿no? Los mejores de los mejores, en teoría. Gente que cartografiaba las estrellas, que diseñaba estructuras colosales, acueductos, lo que sea. ¿Cómo es posible que no pudieran ni siquiera leer unas simples palabras en una pared iluminada? Es una gran pregunta. Mi sensación es que, en un sistema de poder tan absoluto, los supuestos sabios acaban convirtiéndose en meros aduladores. Totalmente. O sea, están entrenados para confirmar los sesgos del rey, para decirle lo que quiere oír, no para darle malas noticias o descifrar amenazas reales.
Ese es un matiz crítico, fíjate. El fracaso de los sabios no es necesariamente por una falta de intelecto bruto, sino por una incapacidad paradigmática. A ver, explícame eso. Pues que ellos representan el conocimiento institucional y oficial de Babilonia. Sus herramientas, toda su formación, están diseñadas para justificar el status quo. Claro, para mantener la maquinaria en marcha. Eso es. Así que cuando se enfrentan a un mensaje que proviene de fuera de su jurisdicción, un mensaje que probablemente contiene una condena brutal para el sistema que les da de comer, pues se quedan ciegos, literalmente. O sea, ven lo que quieren ver. O no ven lo que no pueden procesar. Un cortesano no puede diagnosticar la enfermedad mortal de la corte porque su propia supervivencia depende de fingir que todo va estupendamente bien. ¡Wow! Y claro, esa incapacidad oficial provoca un pánico aún mayor en la sala. El texto dice que Belsasar palidece todavía más, si es que eso era posible, y sus nobles se quedan absolutamente perplejos. El sistema entero está paralizado. Nadie sabe qué hacer. Y es justo en ese vacío de liderazgo total cuando interviene alguien desde fuera de esa fiesta. Y esto me encanta. La reina entra en la sala del banquete, que parece ser la única persona en todo el palacio que conserva algo de cordura y de memoria histórica. La entrada de la reina es el punto de inflexión del relato. Fíjate que ella no estaba en el banquete bebiendo, lo que ya nos indica que no estaba participando en esa ceguera colectiva de la élite. Mantenía la cabeza fría. Exacto. Al oír los gritos y el caos, entra y su primera función es intentar estabilizar emocionalmente la sala. Les dice: «Oh rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos». Poniendo orden. Pero su contribución más importante de verdad es restaurar la memoria institucional que la nueva administración de Belsasar había desechado por completo. Totalmente. Ella le recuerda al rey la existencia de Daniel, a quien en Babilonia llamaban Belsázar. Ajá. Y la reina detalla sus credenciales recordando los tiempos del padre del rey, de Nabucodonosor. Ella menciona que este hombre, Daniel, tiene, y cito, el espíritu de los dioses santos. Un currículum impecable, vamos. Dice que posee luz, inteligencia, sabiduría, capacidad para explicar enigmas y solucionar problemas dificilísimos. O sea, prácticamente le está echando en cara al rey: oye, el recurso más valioso para gestionar crisis lo tienes olvidado en los archivos del sótano del palacio. Es que es tal cual. Y demuestra cómo las nuevas élites, cuando llegan al poder, suelen purgar o arrinconar el talento brillante de las generaciones previas. Sustituyendo la competencia real por gente que te ríe las gracias. Por lealtad incondicional y aduladores. Exacto. Belsasar tenía la respuesta en su propio reino, a unas pocas calles, pero su soberbia le hizo ignorarla hasta que el desastre ya era innegable y le estalló en la cara. Bueno, pues entonces hacen llamar a Daniel por fin. Y el rey, que sigue atrapado en su bucle, en su mentalidad transaccional, le ofrece exactamente el mismo paquete de incentivos. No aprende, ¿eh? Nada. Le promete la púrpura, el collar de oro, el codiciado tercer puesto en el reino. Pero la respuesta de Daniel, es gélida. Es súper cortante. Me encanta esa respuesta. Le dice algo así como: sean para ti tus regalos y da tus recompensas a otro. ¡Qué zasca! Brutal, lo pone en su sitio al instante. Sin embargo, aunque rechaza el dinero, accede a leer la pared. Pero, y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. A ver. En lugar de ir directo a la traducción y acabar rápido, Daniel se detiene en seco y le suelta una extensa lección de historia en toda la cara. O sea, esto rompe por completo el ritmo de una crisis urgente. Totalmente. O sea, se toma su tiempo. Imagínate la tensión en la sala. Podría haber traducido las 4 palabras y terminar el asunto en 10 segundos, pero no. Elige contextualizar. Le recuerda a Belsasar la historia completa de su padre Nabucodonosor. Ajá. De cómo se le otorgó un poder absoluto sobre la vida y la muerte de todos, y cómo, al endurecerse su espíritu con soberbia, fue despojado de su trono y de toda su dignidad humana. Y la descripción de la caída de Nabucodonosor que hace Daniel ahí mismo es grotesca. Muy cruda. Relata cómo fue expulsado de entre los hombres, cómo su corazón se volvió literalmente como el de las bestias, convivía con asnos salvajes y comía hierba del suelo como el ganado. Madre mía, la imagen es fortísima. Empapado por el rocío del cielo al raso, hasta que por fin reconoció que existe una autoridad muy, muy por encima de cualquier trono humano.
Y claro, al escuchar esto, yo lo que pienso es que Daniel no está intentando educar a Belsasar, ¿sabes? Ah, no, ¿cómo lo ves tú? Más bien parece que actúa como un fiscal despiadado estableciendo un precedente jurídico inapelable en un juicio. Ostras, qué buena perspectiva. Le está cerrando cualquier posible vía de escape basada en el rollo de «ay, yo no lo sabía, soy ignorante». Le dice «tú no tienes excusa, tú conocías perfectamente el caso de tu padre». Es una lectura brillante del texto, de verdad. Daniel está articulando un argumento legal de responsabilidad agravada. Exacto. Le está diciendo a la cara, tú no eres una pobre víctima de las circunstancias o de un fantasma. Tú conocías la jurisprudencia de este imperio. O sea, el crimen de Belsasar no es un simple error de cálculo, es un acto de soberbia completamente informada. Sabía lo que hacía. Por eso Daniel les peta esa frase lapidaria de «no has humillado tu corazón aunque sabías todo esto». La arrogancia que surge a pesar de tener los datos y la historia en la mano es la que sella el destino del reino de forma definitiva. Totalmente. Y tras esa bofetada de realidad, Daniel despliega la lista de cargos finales. Le recrimina haberse ensalzado, haber traído los vasos sagrados del templo y encima haber bebido en ellos alabando a ídolos mudos, sordos y ciegos. Todo el pack completo de ofensas. Y culmina el alegato con una frase que, te lo juro, hiela la sangre. Dice, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. ¡Qué barbaridad de contraste! Es devastador. O sea, el rey está ahí adorando estatuas inanimadas de metal y madera, mientras ignora por completo a la fuerza que, literalmente, está decidiendo si sus pulmones van a tomar aire un segundo más. Ese contraste entre la ilusión de control total y la dependencia biológica absoluta prepara el escenario perfecto para la sentencia. Ya no hay vuelta atrás. Al establecer que Belsasar es plenamente responsable y consciente de sus actos, la inscripción en la pared deja de ser un misterio aterrador para convertirse en un simple veredicto. O sea, ya no hay enigma mágico, hay justicia aplicada. Pues vamos con el veredicto. Entonces, Daniel se gira hacia la pared iluminada y por fin traduce la famosa inscripción. Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Las palabras del destino. Vamos a diseccionarlo un poco, porque el significado es profundamente estructural. Empieza con la palabra Mene, que Daniel explica que significa que Dios ha contado el reino y le ha puesto fin. Lo interesante aquí, fíjate, es el campo semántico que utiliza. Son términos directamente vinculados a la contabilidad y a los pesos y medidas. Claro, el lenguaje del dinero. El imperio era un recurso finito, ¿sabes? Que estaba numerado desde el principio y la cuenta se ha quedado a cero. El saldo está agotado. Fin de la partida. Y la siguiente palabra es tekel, que se traduce como ha sido pesado en la balanza y hallado falto de peso. O sea, para mí esta es una de las metáforas más potentes y duraderas de toda la historia de la literatura. Es que es icónica. Es la auditoría definitiva, ¿no? A pesar de todo el oro de las copas, de los collares, de la recompensa y de la inmensa riqueza babilónica, cuando de verdad se evalúa la sustancia real, el carácter del liderazgo resulta que está vacío. No pesa nada, es puro humo. Subraya la idea brutal de que la verdadera solidez de una institución no se mide por sus activos financieros ni por su tamaño colosal, sino por su integridad subyacente. Claro. Milímetro. Y eso inevitablemente lleva al colapso estructural. Lo cual nos lleva a la última palabra, Pérez, que el texto relaciona con Ufarsin y básicamente significa que el reino es dividido y entregado a los medos y a los persas. La absorción hostil. Es la liquidación total de la entidad. Ahora, la respuesta de Belsasar tras escuchar todo esto, tras oír que su reino está perdido y que su balanza está vacía, es que francamente es surrealista. Es para no creérselo, ¿sí? A pesar del desastre inminente, a pesar de que Daniel rechazó explícitamente los premios hace 5 minutos, el rey va y ordena que vistan a Daniel de púrpura, le pongan el collar de oro al cuello y lo nombren tercero en el reino. Muestra un nivel de disonancia cognitiva casi patológico por parte del rey. Está en otra realidad. Totalmente. Belsasar es incapaz de procesar el fin de su paradigma. Sigue operando con los mecanismos burocráticos de un imperio que, a efectos prácticos, ya es un cadáver. Literal. Intenta resolver un juicio existencial y cósmico repartiendo ascensos y joyas, ¿sabes? Como si mandar un email con un organigrama nuevo pudiera detener el peso aplastante de la historia que se le viene encima. Es que es como el capitán de un barco que ya está bajo el agua,
empeñado en seguir repartiendo galones y ascensos a la tripulación mientras todos se ahogan. Una imagen perfecta. Y la resolución del texto, bueno, es brutal en su inmediatez. Sin pausas, sin transiciones épicas, el relato concluye con una simplicidad pasmosa. Y leo. Aquella misma noche fue asesinado Belsázar, rey de los caldeos, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. ¿Fin de la historia? ¿Se acabó? El ascenso corporativo de Daniel debió ser sin duda el más corto de la historia de la humanidad, válido solo durante un par de horas como mucho. Esa inmediatez temporal, el hecho de que el texto recalque que ocurre aquella misma noche, es la clave para entender la advertencia del relato. O sea, ¿no hubo tiempo de reacción? Nada. Nos indica que la inscripción en la pared no era un aviso amistoso para rectificar, ni una invitación a sentarse en una mesa de negociación, era simple y llanamente una notificación de desalojo inmediato. Estaban fuera. El imperio había estado cayendo silenciosamente durante años por culpa de la arrogancia y la desconexión moral de sus líderes, y esa noche simplemente se oficializó el colapso. Cuando la podredumbre interna es total, o sea, no hace falta un asedio de meses, la estructura cede en un instante. Resulta escalofriante cómo el documento enlaza todos estos elementos tan complejos en una sola noche. Por un lado, tenemos esa burbuja materialista extrema ejemplificada en el brindis con vasos sagrados en honor a estatuas inertes. Ajá, el culto a la materia. Por otro, presenciamos el colapso biológico y psicológico del poder absoluto cuando se enfrenta a lo incontrolable, las rodillas temblando. La fragilidad humana al desnudo. También hemos visto la importancia vital de la memoria institucional y cómo ignorar deliberadamente las lecciones del pasado, como lo de Nabucodonosor, no es un error menor, sino una condena en toda regla. Totalmente. Y por supuesto, nos deja para siempre esa imagen imborrable de la balanza que dictamina la falta de peso real de un líder. Al final, es un estudio de caso fascinante sobre la miopía del poder. Nos enseña, para quien nos escucha hoy en día, que la caída de las grandes estructuras, ya sean imperios antiguos, organizaciones supercomplejas o carreras muy consolidadas, rara vez es producto únicamente de fuerzas externas abrumadoras. El enemigo suele estar en casa, ¿no? Exacto. La mayoría de las veces, la caída repentina es posible porque la institución ya ha sido vaciada desde dentro por la soberbia, aislando a sus líderes en cámaras de eco, donde la cruda realidad se sustituye sistemáticamente por la adulación. Pues esto nos obliga a reconsiderar por completo cómo evaluamos la solidez de los sistemas que nos rodean constantemente. O sea, a menudo usamos la expresión coloquial de ver la escritura en la pared para referirnos a un desastre inminente que resulta evidente para todo el mundo. Sí, lo decimos mucho. Sin embargo, tras desgranar este texto hoy, yo creo que queda claro que la verdadera tragedia no es simplemente que la escritura aparezca en la pared anunciando el fin. ¿Cuál dirías que es entonces? El peligro real, la verdadera vulnerabilidad letal de cualquier institución moderna o antigua, es llegar al punto de estar rodeados únicamente de sabios, analistas y asesores que carecen por completo de las herramientas, el valor o la integridad para leer esa pared en voz alta, antes de que llegue la noche y el reino cambie de manos. Ahí lo dejamos.